Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos. Con este tema estamos finalizando la serie de Daniel. Por eso nuestro estudio de hoy es Daniel capítulo número 12. Levántate, Miguel. Sí, ven, Señor Jesús. Bienvenidos. Bueno, como hemos venido estudiando, aquí tenemos la línea de tiempo cronológica de los últimos años de vida de Daniel. Y como hemos ya dicho, Daniel 12 fue escrito en el tercer año del reinado de Ciro el Persa, ¿verdad? Más o menos cuando Daniel tenía unos 88 a 90 años de edad. Y con este capítulo se finaliza la parte profética del libro de Daniel. El bosquejo del capítulo es el siguiente. Del verso 1 al 3 tenemos el tiempo de angustia. Del verso 4 al 9 tenemos el tiempo del fin. Del verso 10 al 12 tenemos los 1290 días y los 1335 días. Y en el verso 13 tenemos la promesa que se le hace a Daniel de participar de la primera resurrección de los justos. ¿Qué es lo que hemos visto en la parte profética del libro de Daniel? Bueno, en el capítulo 7 vimos las 4 bestias híbridas y una escena del juicio divino. En Daniel capítulo 8 vimos el ataque al santuario. En Daniel capítulo 9 vimos el periodo de gracia para Israel. En el capítulo 10 vimos cómo el diablo influye en los poderosos y cómo Dios también batalla para mantener el control. En el capítulo 11 vimos al rey del norte y el rey del sur, tanto los literales como los simbólicos. Y pues ahora en el capítulo número 12 vamos a ver el levantamiento de Miguel. Este capítulo es la conclusión de las líneas proféticas que nos ha presentado Daniel desde el principio. Vimos cómo todas arrancan de Babilonia y llegan hasta la segunda venida de Cristo en la escena de la roca. En el capítulo 7 también vimos que la visión arrancaba desde Babilonia hasta una escena de la segunda venida de Cristo cuando los santos poseen el reino. En el capítulo 8 ya no aparece Babilonia, sino Medo-Persia, el siguiente reino, y esto nos lleva hasta la finalización de la purificación del santuario, o sea, al tiempo del fin, al tiempo que antecede a la segunda venida de Cristo. Los capítulos 10 al 12 inician con Medo-Persia, o sea, ese es el reino que está presente, y termina con una visión de la segunda venida de Cristo, el levantamiento de Miguel. Y vemos aquí también otras líneas proféticas, ¿verdad? Tenemos en Daniel 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, reino dividido y la segunda venida de Cristo. Daniel 7, las bestias mitológicas, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, 10 cuernos, cuerno pequeño, escena del juicio, venida del Hijo del Hombre y los santos recibiendo el reino. Y tenemos a Daniel 8, ya no aparece Babilonia, aquí está Medo-Persia, Grecia, cuerno pequeño, purificación del santuario, visión del tiempo del fin. Daniel 11, ya no aparecen estos reinos en la visión, sino que aparecen las dinastías griegas, el rey del norte simbólico. Jesús deja el santuario, Miguel se levanta, los redimidos resucitados. Bueno, Daniel 12 es la parte final de Daniel 11 y su complemento. Este capítulo trata con revelaciones del tiempo del fin y Daniel pudo ver con sus ojos la terminación de los conflictos mundiales con la llegada del reino de gloria de Jesús, quien es llamado Miguel. Vamos a Daniel capítulo número 12, versos 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado mi pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los redimidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Comentemos algunas frases claves de esta porción profética. Dice que Miguel está de parte de los hijos de su pueblo. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes son su pueblo? Bueno, su pueblo son los que esperan la venida. Así dice 2 de Timoteo 4:8, ellos heredarán la corona de vida. Y son los que guardan los mandamientos. Así lo dice Apocalipsis 12:17, donde nos da las características del pueblo remanente final de Dios. La otra frase es en aquel tiempo, así inicia Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel. Bueno, la pregunta es, ¿cuál tiempo? Es el tiempo del fin. El tiempo en que el falso rey del norte se levanta contra la tierra gloriosa. El tiempo en el que el papado vuelva a perseguir a los verdaderos hijos de Dios y reine a nivel mundial en aquel tiempo cuando haya completado la unidad ecuménica antibíblica, en aquel tiempo cuando sean impuestas las leyes dominicales y se establezca la marca de la bestia, en ese tiempo se levantará Miguel. O sea, en ese tiempo cuando la gracia se cierre y caigan las plagas postreras, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Este es el tiempo que indica Daniel capítulo 11, verso 40 al 45. Cuando el rey del norte sale con gran ira para destruir a muchos, es que se levanta Miguel para proteger a su pueblo. El rey del norte falso ataca al pueblo del Señor porque esas noticias del norte y del oriente que están promoviendo los verdaderos cristianos lo alarman. Entonces Jesús se levanta como el verdadero rey del norte. El norte en la Biblia es hacia arriba, indicando el camino hacia el cielo, a la presencia de Dios. Y también el oriente que marca el camino hacia el cielo. Otra frase interesante es la que dice, se levantará Miguel. En Daniel 2 se levanta la estatua. En Daniel 7 se levantan bestias o reinos. Y en Daniel 11 se levanta el rey del norte contra el rey del sur. En estos capítulos vemos un levantamiento de reyes. El rey del sur se levanta contra el rey del norte y el rey del norte se levanta contra el rey del sur. El rey del norte se levanta contra Libia y Etiopía y contra la tierra gloriosa. Por eso vemos a Miguel levantarse contra el rey del sur. Levantarse significa ponerse en orden de batalla. Levantarse es rescatar a su pueblo, es combatir a quienes los están combatiendo. Esta es la figura de un rey que está en su trono y se levanta para ir en orden de batalla. Así como se levantó Nabucodonosor para conquistar Jerusalén, así como se levantó Darío y Ciro para conquistar Babilonia, así como se levantó Alejandro el Grande para conquistar Medo-Persia, así se levanta Cristo, el Rey de Reyes, para tomar posesión de este mundo. Así como se levantó Roma pagana para someter a las naciones, así como se levantó el cuerno pequeño y el papado para someter a los reyes, así se levantará Miguel, el gran príncipe, contra los reinos satanizados de este mundo. El significado preciso es que Cristo deja de interceder en el santuario celestial y se prepara para volver a esta tierra en ocasión de su segunda venida. La otra frase es el tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, dice el texto. ¿Para quién es la pregunta? Bueno, será tiempo de angustia para los impíos, los infieles, los incrédulos, los inconversos. En ese tiempo será librado el pueblo de Dios, dice Primera de Tesalonicenses 4:17. Ahí serán arrebatados, serán rescatados los hijos de Dios. Así que tenemos que captar la diferencia entre el corto tiempo de angustia
o la noche de Jacob y la gran tribulación. Bueno, en este diagrama vamos a tratar de ilustrar el corto tiempo de angustia y la gran tribulación. Los 144,000 son sellados antes del cierre de la gracia y ellos pues tienen que enfrentar el fin del tiempo del fin hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, el corto tiempo de angustia o la noche de Jacob es algo que se experimentará antes del cierre de la gracia y solo será vivido por los 144,000 que reciban el sello del Dios vivo. Este periodo de sufrimiento se dará antes del cierre de la gracia porque el pueblo de Dios estará siendo perseguido, acusado, despojado de sus bienes, encarcelado y hasta martirizado. Después del cierre de la gracia viene lo que se llama la gran tribulación, que es igual a las 7 plagas. Este periodo de sufrimiento es grande, no largo, o sea, no es que va a durar mucho tiempo, sino que se le llama gran tribulación porque afectará a todo el planeta, específicamente a todos los que hayan recibido la marca de la bestia y hayan quedado fuera de la gracia. Veamos algunas citas de Elena de White que nos hablan acerca de este punto. La primera está en Conflicto de los Siglos, páginas 602 y 603, que dice: la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser liberado de manos de Saúl, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. Y vean esta otra cita en Evento de los Últimos Días que dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzará a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Entonces, el corto tiempo de angustia o la noche de Jacob se dará antes del cierre de la gracia. Este no es el periodo que menciona Daniel. Daniel 12 menciona la gran tribulación que se dará después del cierre de la gracia. Vean esta cita que habla de ese periodo. Conflicto inminente, página 86, dice: los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa de la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Esa es la gran tribulación final. En ese entonces, dice el texto profético, será librado mi pueblo, escribió Daniel. Jesús mismo aparecerá en las nubes de los cielos para combatir en la gran batalla de Armagedón contra el dragón, la bestia y el falso profeta. Jesús mismo vendrá a combatir al falso rey del norte que ha usurpado el lugar de Cristo en esta tierra. Jesús mismo vendrá a salvar a sus hijos para llevarlos a un lugar donde no hay pecado y por eso les dará un cuerpo que ya no peca, pues serán como los ángeles, dice la palabra del Señor. En ese nuevo mundo seremos en verdad libres de enfermedades, pandemias, deudas, violencia y la inmoralidad de este mundo. Seremos libres de contaminación ambiental, de los desastres naturales como terremotos, inundaciones, sequías. Seremos en verdad libres del pecado, del tentador y de los que han perseguido al pueblo del Señor. Pero solo serán librados los que estén inscritos en el libro de la vida. Saben que hay 3 libros en el cielo con relación a este mundo. Está el libro de la vida, el libro de las memorias y el libro de la muerte. Cuando una persona nace en este mundo, su nombre es inscrito en el libro de la muerte por haber nacido pecador.
Para poder pasar nuestros nombres del libro de la muerte al libro de la vida, es necesario aceptar a Cristo como Salvador y bautizarse. Luego del bautismo ya no tenemos que preocuparnos porque nuestros nombres estén en el libro de la vida, sino que nuestra preocupación es porque permanezca en ese libro hasta el fin de nuestra vida o el fin de este mundo. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está tu nombre? ¿Estará en el libro de la vida? La otra frase del verso 2 interesante es cuando dice, muchos de los que duermen serán levantados. Muchos no significa todos. Esto es muy interesante. Ahora, déjenme decirles que hay dos tipos de resurrecciones, una especial y una general. Hay dos tipos de resurrecciones especiales. En ellas se levanta un grupo de salvados y perdidos antes de la venida de Jesús para presenciar los eventos finales y unirse a la batalla final. Hay dos resurrecciones generales también. La de justos que ocurre al aparecer Cristo en el cielo, donde se levantan todos los redimidos que faltan, pero en esa ocasión se levantan glorificados. Y tenemos la de impíos que ocurrirá después de los 1000 años. Veamos este cuadro comparativo de las resurrecciones. Aquí tenemos los tipos de resurrecciones, las dos especiales y las dos generales. La primera resurrección especial es la de justos, según Daniel 12:2, ¿verdad? Se levantan un grupo especial de justos para unirse al remanente en la batalla de Armagedón. Hay una segunda resurrección especial de injustos, así lo dice Apocalipsis 1:7, se levantan como castigo, ¿no? Su castigo es ver al que crucificaron como el Dios que es, verlo venir en gloria y majestad. Bueno, tenemos la primera resurrección general que así lo dice Primera de Tesalonicenses 4:15-16, ¿verdad? Donde se le devuelve la vida a todos los hijos de Dios, a todos los redimidos que serán llevados al cielo. Luego viene el milenio de Apocalipsis 20 y al finalizar el milenio ocurre la segunda resurrección general de injustos, donde cada pecador no arrepentido recibirá el justo castigo de sus acciones pecaminosas. Ahora vamos a tratar de desglosar el texto de Daniel capítulo 12, verso 1 y 2. Vean lo que nos dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, dice Daniel 12, 1a, en ese tiempo, que será tiempo de angustia, se levantará Miguel, dice el texto. O sea, en el tiempo final de angustia, en esa gran tribulación, se levantará Miguel. O sea, Cristo dejará de interceder, se pondrá sus ropas reales para venir a esta tierra. En aquel tiempo, cual nunca hubo, ¿qué es lo que ocurrirá? Bueno, será librado el pueblo de Dios. Muchos, o sea, no todos, sino muchos de los que duermen serán levantados. O sea, habrán dos resurrecciones especiales, una de justos y otra de injustos. Y los entendidos y que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas. Ese es el tiempo del fin, ¿verdad? Es lo que nos dice la profecía. Muy bien, aquí estamos nuevamente con este cuadro marcando las resurrecciones generales y especiales. Recuerden que hay un corto tiempo de angustia o la noche de Jacob para los 144,000 antes del cierre de la gracia, y después del cierre de la gracia vienen las 7 plagas o la gran tribulación final. En algún momento, probablemente, ocurrirá la resurrección especial de justos, ¿verdad? Ahí más o menos por la 6ª plaga, porque ellos se unen a los redimidos en la batalla de Armagedón. Entonces, en algún momento de la 7ª plaga ocurre la resurrección especial de injustos. Justo antes de la aparición de Cristo, pues el castigo de ellos es ver a Jesús como el Rey de Gloria, el Dios a quien ellos rechazaron. Y pues en ocasión de la venida de Jesús ocurre la primera resurrección general de justos por orden de Jesús. Muy bien, la siguiente frase habla de los entendidos. Esta misma palabra aparece en Daniel 11:33, donde se traduce como sabios. En este pasaje se los presenta como perseguidos debido a sus fieles esfuerzos. Aquí son recompensados con la gloria
eterna. Resplandece porque son glorificados al ser resucitados y transformados. La gloria del Señor es algo que los envuelve, los transforma y los libera por fin de este cuerpo de pecado. Al fin podrán ver la gloria y soportar su peso de santidad sin ser destruidos. Para ser entendidos, para ser estrellas de Dios, hay que hacer dos cosas. Número uno, debemos resplandecer, o sea, debemos testificar, usar nuestros dones, mostrar a Cristo, y también tenemos que enseñar, o sea, predicar, dar estudios, compartir la fe. Ahora, la segunda sección del capítulo 12 de Daniel tiene que ver con el tiempo del fin. Leamos los versos 4 al 9. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno de este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas las cosas se cumplirán. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Bueno, comentemos algunas frases de esta porción profética. La primera es cuando se le da la orden a Daniel de sellar y cerrar estas porciones proféticas del libro de Daniel. El libro de Daniel ha estado por muchos años sellado, cerrado, incomprendido. Daniel no lo entendió del todo. Las partes que tienen que ver con el tiempo del fin quedaron selladas o cerradas para el entendimiento humano. Esto hasta el inicio del tiempo del fin. Así lo dice esta otra cita de Elena de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 467, que dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía, el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Por eso la otra frase interesante es el tiempo del fin. En el tiempo del fin este libro sería abierto, entendido, predicado y explicado al mundo para que se prepare para la segunda venida de Cristo. Este tiempo inició con la apertura del sexto sello de Apocalipsis, el cual se abrió en el año de 1755, con el gran terremoto de Lisboa. Por eso, después de esa fecha, las personas fueron guiadas por la providencia divina a estudiar e ir comprendiendo el libro de Daniel. La frase "muchos correrán de aquí para allá" es explicada por el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 20 y 21, que dice: quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos. ¿Por qué? Porque están buscando la verdadera palabra profética y no la hallarán. Pues la ciencia solo les será aumentada a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Muchos correrán a estudiar el libro de Daniel, a explicar o a intentar explicar sus profecías, pero solo los entendidos recibirán la luz, porque Dios derramará entendimiento y ciencia para poder explicar estos textos sellados que ahora son abiertos. Ese correr que aparece aquí es netamente metafórico y se entiende por su verbo en hebreo como un afán por buscar la verdad hasta encontrarla. Eso significa que en el tiempo del fin habrán personas
con hambre y sed de la verdadera palabra profética. Cuando dice la ciencia aumentará, esto se refiere a la ciencia profética, no a la ciencia secular. Daniel no había entendido todo lo que escribió. Algunas partes de su escrito han quedado selladas y están siendo abiertas en forma progresiva a medida que nos adentramos al tiempo del fin. En otras palabras, el conocimiento profético, el saber profético del libro de Daniel será aumentado para poder ser comprendido. No todo el libro de Daniel estuvo sellado, sino la parte de las visiones de los capítulos 8 al 12. En este diagrama podemos ver cuándo es que inició el tiempo del fin. Y fue en ocasión de la apertura del sexto sello de Apocalipsis con el gran terremoto de Lisboa el 1 de noviembre de 1755. Seguidamente tenemos el oscurecimiento del sol y la luna, cumplimiento de la segunda parte de Apocalipsis 6:12 el 19 de mayo de 1780. Luego vino la caída del papado por medio del ejército francés, quien le dio golpe de estado. Después vino la profética caída de estrellas el 13 de noviembre de 1833 y después vino el fin de las 2300 tardes y mañanas en 1844, cuando inicia el juicio de Dios y el último periodo de gracia. Eso significa, hermanos, que si a 2021 le restamos 1755, eso nos dice que hace 266 años inició el tiempo del fin. Y si a 2021 le restamos 1844, significa que hace 177 años inició el Kipur profético y el último periodo de gracia para este mundo. Muy bien, ahora veamos la relación entre Daniel 12 con el libro de Apocalipsis. El libro de Daniel estuvo por muchos años sellado, cerrado, o sea, incomprendido. Por eso sería abierto, o sea, sería entendido, predicado y explicado hasta el tiempo del fin. Daniel es el libro que fue comido por Juan en Apocalipsis capítulo 10. Eso significa que hace 266 años que el libro de Daniel fue abierto. Desde entonces, el libro de Daniel ha ido siendo comprendido. O sea, Dios ha ido permitiendo que la ciencia de estudiar y comprender la Biblia aumente. Debido al estudio del libro de Daniel y al empezar a comprenderlo fue que se dio el gran chasco de 1844. Esto debido a la mala comprensión que se tuvo de la profecía de Daniel 8:14 y del capítulo 9. Esto porque se creía que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo a esta tierra. Más adelante se entendió que sería cuando Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial y se corrigió dicho error. Por eso se dio la orden de profetizar de nuevo. El libro de Daniel fue comido, o sea, estudiado, y fue comprendido porque había sido abierto. Y fue dulce en la boca predicar acerca de la venida de Jesús, pero se les amargó el vientre, dice la profecía. O sea, esta profecía revela el gran chasco que sufrirían los mieritas en 1844. Por eso, los que compondrían la naciente iglesia adventista del séptimo día serían los encargados de corregir el error de los mieritas. Por eso, esta iglesia recibe la orden de seguir predicando, de seguir profetizando hasta la venida de Jesús. Ahora, escuchen esta cita de Mensajes Selectos, tomo 2, página 120, que dice: el libro que fue sellado no fue el libro de Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse un pueblo para que resista en los últimos días. Ahora, la escena cambia y vemos un solemne juramento de alguien que está sobre las aguas. Déjenme decirles que solo el Creador puede jurar.
O sea, Dios le ha prohibido a todo ser creado jurar porque solo el creador puede jurar. O sea, solo el que es dueño puede jurar. Nosotros no somos creadores, por eso no podemos jurar. Lo que sí podemos es prometer. Así lo dice Mateo 5:37. Que tú sí seas sí, que tú no sea no. Algo de más es del diablo. O sea, uno de los que está a los extremos del río le pregunta al que está sobre las aguas, que es Jesús, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el que está sobre las aguas responde que hasta tiempo y la mitad de un tiempo hay que esperar. ¿Esto a qué equivale? Bueno, veamos el cuadro de arriba. Un tiempo es igual a un año, 2 tiempos es igual a 2 años y medio tiempo es igual a medio año. Estamos hablando de 3,5 años proféticos que equivalen a 1260 días o años proféticos. Este es el periodo en que reinaría el cuerno pequeño o el falso rey del norte que simboliza el papado, reinando en la Edad Media, lo que indica que después de que este poder deje de reinar por un tiempo, iniciaría el tiempo del fin. Pero Daniel no entendió, así que repite la pregunta que hizo uno de los que está a un lado del río: ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Porque él no entendía, y a Daniel se le dijo que estas profecías no eran para su tiempo, sino para el tiempo del fin, para nuestro tiempo. Por eso a Daniel se le dijo: tranquilo, Daniel, esto es para el tiempo del fin. Ahora, este solemne juramento es muy parecido a lo que aparece en Apocalipsis 10. Veamos este cuadro comparativo. Aquí nosotros vemos las similitudes entre Daniel 12 y Daniel 10. Aquí vio Daniel a 2 ángeles, uno a un lado del río y otro al otro lado del río, o sea, en la tierra. Y después ve a un varón vestido de lino sobre el agua. El varón hizo un juramento. Dicho juramento tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas y con el tiempo del fin. En Apocalipsis 10, Juan vio a un ángel fuerte que tenía un librito en su mano, un pie sobre la tierra y el otro sobre el agua. Este ángel hizo un juramento. Dicho juramento tiene que ver con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, con el tiempo del fin, y que ya no habría más profecías de tiempo revelada. Hay profecías, pero ya no con un tiempo revelado. Ahora, tratemos de ubicar esta otra porción profética que tiene que ver con tiempo, tiempos y medio tiempo, o 3 años y medio, o 1260 años, que es lo mismo, ¿verdad? O sea, este es el periodo de Daniel 7:25, los 1260 años, son el periodo que reinará el papado sobre Europa. Estos 1260 años son parte de los 2300 años y se ubican en la segunda parte después de los 490 años. Recordemos que la primera parte de la profecía de los 2300 años son las 70 semanas que terminan en el año 34. A partir de ahí se cuentan 1810 años hasta 1844. Entonces, ¿cómo ubicamos los 1260 años? Pues nosotros creemos que este periodo inicia en el año 538 después de Cristo, con el edicto de Justiniano, que le cede sus poderes políticos al Papa Virgilio, ¿verdad? Entonces el papado reinaría no solo a nivel religioso, sino también político por 1260 años hasta 1798, cuando el ejército francés le dio golpe de estado. Muy bien, ahora leamos los otros versículos de Daniel capítulo 12, verso 10 al 12. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, cuando dice que muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados de sus pecados, y cuando dice que otros serán impíos y no entenderán, esto nos está hablando del cierre de la gracia.
que también es mencionado en Apocalipsis 22:11, ¿verdad? El que es limpio, siga limpio. El que es impuro, siga impuro. Ahora, cuando dice que será quitado el continuo hasta la abominación desoladora, o sea, esta frase repetida en Daniel al menos 4 veces se refiere a la mediación de Jesús que fue sustituida por la mediación de hombres santos, beatos o por María. Esto según la teología vaticana. A esto se le llama la abominación desoladora, o sea, el papado y por extensión Satanás iniciarían una continua oposición a la obra de Cristo por medio del paganismo, que sería la supresión del continuo sacrificio y la continua mediación de Cristo, para poner la abominación desoladora. Esto se refiere a la Roma papal ocupando el lugar de la Roma pagana, y este acontecimiento es el mismo que se describe en otras porciones de la Biblia y marcan el inicio de los 1260 años, los 1290 y los 1335 años. El término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica. Su primer continuo representa la sustitución hecha por el papado en la unión continua con todos los creyentes de Cristo por la unión obligatoria de una iglesia visible. La sustitución de Cristo como cabeza invisible de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible, el Papa, la sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal, la sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación mediante obras ordenados por la iglesia, y muy especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales por el confesionario y el sacrificio de la misa, y que este sistema desvió completamente la atención de los hombres de Cristo y les impidió recibir los beneficios de su ministerio. A eso se le llama que el continuo fue quitado y apareció la abominación desoladora. O sea, un falso mediador, una falsa gracia barata que se paga caro. Entonces dice la profecía que habrá 1290 días. Recordemos que la profecía de las 2300 tardes y mañanas tiene dos partes principales: los 490 años y los 1800 años. Los 490 años son explicados en Daniel 9 y los 1810 años son desglosados en Daniel capítulo número 12. Ahora, ampliemos esta parte, la parte de los 1810 años, ¿verdad? O sea, aquí en esta parte es que están ubicados estos tres periodos. Primero, los 1260 años del 538 hasta 1798. Los 1290 que son del 508 hasta 1798, ¿verdad? O sea, cuando el Papa recibe el respaldo franco, ¿verdad? El respaldo del Reino de Francia, que por muchos siglos apoyó a Roma hasta que ellos mismos le dieron el golpe de Estado. Y los 1335 años son desde el 508 hasta el año de 1844. Pero la profecía dice que los que lleguen, los que esperen hasta ese periodo, son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bueno, veamos cómo se traduce en otras Biblias esta frase. Dichoso el que espere que hayan transcurrido los 1335 años, dice la Biblia al día. La Torres Amat dice, bienaventurado el que esperó y llegue a 1335 días. Feliz aquel que espere confiado hasta que hayan pasado 1335 días, dice la Dios habla hoy. O sea, estos textos dan un énfasis en la traducción de que
Tenemos que esperar que pasen los 1335 días o años. Lo que está diciendo la profecía es que los que vivan después de 1844 seremos dichosos, bienaventurados, felices, porque veremos con nuestros ojos el cumplimiento de estas profecías, y esto debe darnos seguridad para que lo que viene sepamos que se va a cumplir y que Cristo vendrá pronto a esta tierra. Ahora, leamos el verso número 13. En cuanto a ti, a Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel lo entendió casi todo. El punto que no entendió fue el factor tiempo, ¿verdad? Pero se le dice, Daniel, tranquilo, aunque tú no seas de los bienaventurados que vivan después de 1844, serás de los resucitados. O sea, Daniel llegaría a fallecer, a reposar, y se levantaría al final. O sea, Daniel llegaría al fin de dos maneras. Por su legado, el libro de Daniel, y por medio de la resurrección de los justos, ¿verdad? O sea, a Daniel se le aseguró que se levantaría en la primera resurrección de los justos. Qué maravilloso eso, hermanos. Pero lo más maravilloso es que esa promesa también es para todos nosotros. Todos los que creamos en Cristo tendremos la seguridad de levantarnos junto a los demás redimidos. Bueno, hagamos unas aplicaciones finales. El tiempo del fin ya inició, queridos hermanos y amigos. El juicio ya inició. La iglesia remanente ya nació. El último periodo profético con fecha revelada ya terminó. Estamos esperando la venida de Cristo. Así que, querido amigo, ¿qué esperas para venir a Jesús? Y tú, querido hermano, ¿qué esperas para predicar de Cristo? Así como Miguel se levantó, queridos hermanos, levantémonos nosotros a predicar. Así como Miguel se levantó, levántate tú, querido amigo, y entrega tu vida al Señor, ¿verdad? Aquí vemos cómo lo traducen otras versiones. Miguel se levantará, vendrá Miguel, aparecerá Miguel, llegará Miguel. Esa es la seguridad con la que yo quiero finalizar esta serie de Daniel, así que acompáñame con una oración. Querido Jesús, queremos darte gracias por la seguridad que nos has dado en tu palabra profética. Tú vienes pronto, pronto te levantarás contra el falso rey del norte, y cuando tú te levantes, tus redimidos también serán levantados de la tumba, Señor. Qué maravillosa promesa, Señor. Por eso abrimos nuestro corazón a ti para esperar tu venida y para recibirte como nuestro Salvador, como nuestro abogado y como nuestro Rey pronto a venir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente estudio.